guarde, queridos amigos, hermanos en la fe, verdades bíblicas, que quiere decir lo que aprendemos nosotros únicamente a través de la Biblia, nada más. Por eso son verdades y bíblicas, porque dependemos de Dios a través de su palabra, de nadie más, ningún ser humano. Cuando lo hacemos honestamente, vamos a depender del Espíritu Santo para que éste nos guíe a entender la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios no es un libro cualquiera, es un libro sobrenatural. Es decir, ¿qué significa sobrenatural? Estar arriba de lo humano. Eso sí, eso significa sobrenatural. Estar fuera de la conciencia humana. Por eso dice en 2 Timoteo 3, 16 al 20, toda la escritura es inspirada por Dios, vea, no escrita, porque Él le enseñó a sus siervos a que escribieran lo que Él quiso que se quedara escrito en su libro. Entonces dice la escritura, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, corregir, instruir, redarguir, a fin de que el hombre de Dios, el Hijo de Dios, esté enteramente preparado ¿para qué? Para toda buena obra. Entonces, si usted se quiere recuperar, querido hermano, necesita depender totalmente de Dios. Necesita entregarle su vida a Él, para que Dios esté moldeándote a ti a través de lo que Dios te está diciendo. Porque si tú no llevas este manual de vida diario, no vas a crecer, vas a vivir en el mismo complejo, en el mismo problema de pecado. ¿Sí me explico? Sí. Entonces es importante que lo entendamos. Si tú te quieres a ti mismo, si tú te valoras a ti mismo y quieres recuperarte, vuelvo a repetirlo, solamente Dios puede hacer la obra, solamente Dios. Y aquí lo comparo, ya que esos 12 pasos de AA fueron sacados de la Biblia, pero nada más voy a sacar así el título de los 2 primeros. El primero que dice admito, reconozco que tengo un problema de adicción. ¿Sí me explico? Sí. Entonces tú tienes que admitir el problema, tú, mi hermano. Es decir, yo cuando voy al médico para que me inspeccione o para que el médico me dé una medicina para poder sanar mi cuerpo, tengo que decirle qué. Por favor, ¿cómo me duele? ¿Qué me duele? ¿Cómo me siento? ¿Qué tengo en mi cuerpo? Yo necesito decirle al médico, mire, me pasa esto, tengo esto y tengo esto. Si no, él no es brujo. Él no te puede dar cualquier medicamento, no. Tú necesitas decirle qué te duele para que él te dé el tratamiento, la medicina especial. ¿Sí me explico? Sí. Lo mismo sucede con la Biblia. Si tú no le hablas a Dios y le dices la verdad, Él no puede operar, no puede trabajar, pues. Y en el paso 2, ¿verdad? Que dice que solamente Dios te puede ayudar si tú te rindes, si tú te entregas a Dios para dejar que ya no tú, sino para dejar que sea Dios el que te vaya llevando en un proceso de restauración, de liberación y de sanación. ¿Sí me explico? Sí. Es importante que lo entienda, por favor. Esto es cierto. Y nos vamos a ir a el Evangelio de Juan en el capítulo 3. Evangelio de Juan capítulo 3, donde se encuentra el tema de hoy. El apartarme del pecado, así se llama el tema. El apartarme del pecado me traerá salvación, restauración y sanación. ¿Me explico? El apartarme del pecado me traerá restauración, sanación y liberación. Pero depende de ti, mi amigo. Ahora vamos a la enseñanza de Cristo. Te dije Juan capítulo 3, lo leo yo. Dice así: un hombre llamado Nicodemo, miembro del grupo de los fariseos y personaje importante entre los judíos, se presentó a Jesús de noche y le dijo: Maestro, sabemos que Dios te ha enviado para enseñarnos, vea usted, enseñarnos
Nadie en efecto puede realizar los signos o los milagros que tú haces si Dios no está con él. Jesús le respondió: yo te aseguro que el que no nazca de lo alto no puede ver el reino de Dios. Nicodemo repuso: ¿cómo es posible que un hombre vuelva a nacer siendo viejo? ¿Acaso puede entrar de nuevo en el seno materno para nacer? Jesús le contestó: yo te aseguro que nadie puede entrar en el reino de Dios si no naces del agua y del Espíritu. Lo que nace del hombre es humano, lo que engendrado por el Espíritu es espiritual. Que no te cause pues tanta sorpresa lo que te he dicho. Tienes que nacer de lo alto. El viento sopla donde quiere, oye sus rumores, pero no sabes ni a dónde viene ni a dónde va. Lo mismo sucede con el que nace del Espíritu. Nicodemo preguntó: ¿cómo puede ser esto? Jesús le contestó: ¿tú eres maestro de Israel e ignoras las cosas? Yo te aseguro que hablamos lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero ustedes rechazan nuestro testimonio. Si no me creen cuando les hablo de las cosas de la tierra, ¿cómo van a creerme cuando les he hablado de las cosas del cielo? Nadie ha subido al cielo a no ser el que vino de allí, es decir, el Hijo del Hombre. Amén y amén. Amén. Hermanos, ahora lo vamos a descifrar, queridos, a ir allá a la cocina. Vamos ¿cómo se llama? A descifrarlo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, el Señor Jesucristo, hermanos, tiene un diálogo con este maestro de la ley. ¿Quién era un maestro de la ley? Aquel que conocía las Escrituras. ¿Me explico? Sí. Ser un maestro de la ley que conocía el Antiguo Testamento. Mas sin embargo, vivía en pecado. Porque ese punto lo quiero dejar bien claro. Mas sin embargo, vivía en pecado. Y el Señor Jesucristo tiene un diálogo con él y le dice: maestro, pues reconozco los milagros que tú has hecho, porque la verdad, nadie, ni la Virgen, ni nadie puede hacer milagros más que tú. Reconozco que tú vienes de Dios. Perfecto, muy bien. Pero ¿qué quieres preguntar? Señor, eso que tú enseñaste de nacer de nuevo, ¿cómo siendo viejo puedo meterme al vientre de mi padre otra vez, de mi madre? Y Jesús, el Señor Jesucristo, le responde, le hace mención de estas cosas. Porque el cambio, hermanos, voy a ir dándole figura a esto. El cambio es espiritual. El Señor Jesucristo nos está hablando, querido cocinero, a un cambio espiritual, no carnal. Porque Él mismo lo dice: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces Jesús le dice: mira, Nicodemo, te estoy hablando de un nacer espiritual. Y si no te vuelves del agua y del Espíritu, no puedes ver ni entrar al reino de Dios. Entonces, hermanos, tenemos que entender, por favor, sobre todo aquí los nuevos, tenemos que entender esto. Nacer espiritual significa dejar totalmente el pecado. Admitir que el pecado te va a traer consecuencias fatales. Te va a traer, como lo dice Romanos 6:23, muerte. La consecuencia, el castigo es la muerte. ¿Sí me explico? Sí. Lo debes de entender. ¿Para qué? Para desechar el pecado de tu vida. Tienes que apartarte totalmente, conscientemente del pecado. Tú tienes que admitir con razón en tu mente, con razón, joven. Si tú no admites la palabra de Dios en ti, no va a haber crecimiento espiritual, no va a haber ningún nacimiento espiritual y vas a seguir siendo presa, esclavo del diablo, porque él es el que tiene el poder sobre ti. Ay, hermano, ¿por qué dice eso? Porque tú le abriste la puerta cuando fumaste, tablas. Cuando agarraste la droga, tablas. Cuando tú adulteraste, cuando fornicaste, cuando
te masturbaste, cuando tú adoraste a la muerte, cuando tú fuiste a que te leyeran la mano, cuando tú abriste ese tipo de puertas, le abriste un demonio en ti para que operara y para que no te dejara vivir de acuerdo a Dios. ¿Sí me explico? Eso es. Entonces, lo primero que tú tienes que hacer es reconocer que sí es cierto, porque vives bajo la esclavitud del diablo en las drogas, en el alcohol, en lo malo. Necesitas reconocerlo para después ¿qué? Tirarlo, abandonar ese tipo de vida. ¿Sí me explico? Sí. Y el Señor dice, te aseguro que si no te vuelves del agua. El agua, hermano, nos está hablando de un proceso espiritual, bautismo. Pero también quiero aclarar a las gentes que nos ven que estoy hablando del bautismo bíblico, no del mentiroso. Así quiero que quede grabado. Hermano, ¿cuál es ese bautismo mentiroso? Bautismo de niños. Eso no lo vas a encontrar en las escrituras, en la Biblia. Porque un niño de 1 mes, de 2 meses o de 1 año no tiene conciencia de lo que va a hacer, sea bueno, sea malo. ¿Sí me explico? Sí. Y Lucas 16, Marcos 16 dice lo siguiente. Él dice en la escritura, el que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces lo que tú necesitas para bautizarte es creer. Capítulo 13, lo que leímos ahorita, pero también capítulo 13 en Mateo, donde Juan el Bautista les explica a la gente adulta pecadora. ¿Sí me explico? Sí. Porque los niños, hermanos, no tienen pecado. De 1 año hasta los 10 años, los niños son nobles, son humildes, no tienen malicia. Entonces allí no hay pecado, hermano. Cuando alguien muere de esos niños, se va al cielo, a la presencia de Dios. Nada de que se va al limbo y que quién sabe qué. Mentira del diablo, eso no es bíblico. Entonces la gente necesita ser consciente de esto para que se aparte del pecado y siga a Dios. Por eso Jesús les dice, necesitan bautizarse. Bautizarse significa dejar en el agua la vieja naturaleza pecaminosa, que tú dejes todos tus pecados. Pero lo tienes que hacer, mi hermano, en conciencia del acto que estás haciendo. ¿Me explico? Sí. Es como a mí cuando me estoy parado ahí porque me quiero casar. Lógicamente que el pastor me va a preguntar a mí, hermano, ¿acepta a la hermana tal como su esposa? Yo tengo que dar una respuesta, ¿sí o no? Sí. Tengo que decir si sí o si no. Hermano, no lo va a hacer mi mamá, no lo va a hacer un padrino. Yo lo tengo que hacer si acepto a la persona como mi esposa. Y a ella le va a preguntar lo mismo. Inclusive después el pastor va a decir, aquel que esté en contra de lo que se está hablando o que sabe que es mentira esto, que el Señor está casado doblemente o X cosa, levante la mano. Si hay alguno que se opone a esta unión. ¿Sí me explico? Sí. Bueno, eso es lo que religiosamente se hace. Entonces debemos entender lo que el bautismo significa: darle muerte a la vieja naturaleza, a los malos hábitos. Y tú los tienes que tener en una buena decisión. Te debes de preparar antes de bautizarte espiritualmente. Oiga, hermano, ¿y dónde lo puedo hacer? Claramente en una iglesia cristiana en sana doctrina. Es decir, en una iglesia que te enseñe la verdad, no mentiras. Por eso te lo vuelvo a repetir. Gálatas capítulo 1, versículos 7, 8 y 9. El apóstol Pablo lo menciona, dice: si alguien viene con una mentira, un engaño diferente a lo que nosotros les hemos dicho en las escrituras, anatema sea. Vuelvo y repito, si alguien viene un ángel del cielo viene y les anda enseñando doctrinas equivocadas, torcidas, anatema sea. Anatema en griego significa maldito. Entonces, hermano, esto lo estoy grabando, pero esto es muy serio. ¿Por qué? Porque si alguien les enseña a ustedes otra conducta diferente a la Biblia, se meten en un problema. ¿Sí me explico? Sí. Les voy a poner un ejemplo que quede claro. Voy a tener que dar ejemplo para que quede para la gloria de Cristo. Señores, el persignarse no es bíblico. Hermano, entonces si me persino no me puede ir bien. No. Te puede ir bien si tú corriges tu vida
y permites que Dios la dirija. ¿Me explico? Sí. Entonces no, porque hasta los rateros se persinan, mi hermano, para que les vaya bien. ¿Cómo ves? Por eso te digo, el persinarse no es bíblico, es religioso. El bautismo de niños no es bíblico, es religioso. El celibato sacerdotal no es bíblico, es religioso. Porque el apóstol Pedro era casado, igual que los que sirven a Dios, igual como este inútil siervo de Dios. Yo soy casado y soy pastor, o sea, no hay ningún impedimento en esto. ¿Me explico? Sí. La adoración a los santos, a las vírgenes, eso no es bíblico. Éxodo 20, Salmo 115, del 4 al 8. Es religioso. Entonces ya van 4 o 5 cosas que he dicho. Las veladoras, las campanas, las monjas, no es bíblico. Por eso te digo, tú necesitas, mi hermano, saber a dónde vas. No nomás por religioso, yo los he dicho. Un 12 de octubre de 1492 llegaron los españoles y conquistaron este continente e introdujeron la religión católica. Pero eso no quiere decir que sea la mera, que sea la única de Dios, que no. Por eso, Juan 8, 30, 31 y 32. Ay, hermano Rafa, usted se lo sabe. Claro, para que no me engañen. Y lo mismo lo dice en esta cita el Señor Jesucristo. Dice: y Jesús les habló a los judíos que habían creído en Él y les dijo: si ustedes obedecen mi palabra, seréis así mis discípulos y conoceréis la verdad. ¿Y la verdad qué? Os hará libres. Ahí está la clave, mi hermano. Os hará libres. O sea, ¿qué quiere decir? Depende de este libro tú para vivir espiritualmente, no religiosamente. Este libro te va a decir a dónde vayas, a dónde te congregues con hermanos de fe que obedezcan a Dios. ¿Me explico? Por eso en el libro de los Hechos, capítulo 11, versículo 25 y 26, el apóstol Pablo lo dice, lo declara. Dice, y dice allí esa cita bíblica: y se congregaron en la iglesia por más de un año. Y a los discípulos de Jesucristo se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Entonces, estamos hablando, hermanos, sobre el año 30 más o menos por allí. En el año 30, 40 después de Cristo, que el Señor murió. ¿Me explico? Sí. Bueno, estamos hablando sobre el año 40 después de Cristo. Hermanos, la Iglesia Católica nació en el año 300. Entonces, ¿cómo puedes unir esto? ¿Sí me explico? Sí. Aquí pasaron 200 años en obscuridad. ¿Cómo puedes decir que Pedro enseñó al Papa o que le dio la potestad al Papa? Hermano, esa es una mentira, pero si del diablo. No, señor. Los cristianos verdaderos, los que viven de la Biblia nada más y hacen la voluntad de Dios, los cristianos verdaderos no adoran a la Virgen. Ay, 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 pues es verdad, porque la Biblia no nos lo autoriza. No adoran a los santos, no hacen cosas indebidas, ¿me explico? Sí. Y te puedo dar 5,000 citas bíblicas, hombre. Por eso necesitas tú creerle a Dios, no me creas a mí. Lee las escrituras para que te des cuenta, ¿me explico? Sí. El último de los discípulos de Cristo, ¿quién fue? Fue Juan, el más joven. Entonces Juan muere, digamos, en el año 90. Juan no creo que le haya pasado el formato al Papa. No, esa es mentira. No, señor. Los seguidores de Jesucristo son cristianos nada más. Nada que cristiano católico, o que cristiano mormón, o que cristiano testigo de Jehová. No, señor. No. Todas estas sectas, hermano, tache. Porque tienen errores, tienen herejías, tienen enseñanzas antibíblicas. Y para eso necesitas tú ilustrarte, para que Dios te dé sabiduría y puedas tú discernir y puedas tú madurar cuando el Espíritu Santo te opera en ti. ¿Me explico? Sí. Entonces, volviendo al tema, ¿verdad? Volviendo al tema, para que tú puedas tener y establecerte en el reino de Dios, amigo, apártate del pecado. ¿Me explico? Sí. Apártate del pecado, pídele perdón a Dios. Necesitas hacerlo, pedirle
Date un tiempo, una media hora para que tú le pidas perdón a Dios. Yo voy a hacer una pequeña oración para que más o menos te des una idea, pero tú lo tienes que hacer. Hermano, ¿cómo lo puedo hacer? Bueno, yo voy a entrar en oración y le voy a decir: Señor Jesús, en esta hora me arrepiento de mis pecados, que son estos. Fumé, entré a las drogas, me emborraché, anduve en adulterio. Necesitas decirle todo, todo. Yo hice todo esto, Señor, pero yo ya no quiero vivir esta vida de engaño y de mentira del diablo. Padre, te recibo a ti, Señor Jesucristo, como mi Señor y Salvador, porque yo reconozco que tú moriste en la cruz por mí y que tú derramaste esa sangre preciosa por mí, Señor. Ahora te recibo en mi corazón como mi Salvador, y yo ya rechazo toda influencia del diablo. Dame sabiduría para hacer tu voluntad y permíteme conocer tu palabra para ser libre, Señor. Yo me voy a esforzar en trabajar la escritura todos los días, Señor. Le voy a echar ganas, y todo pensamiento malo que llegue a mi mente lo voy a rechazar. Toda invitación del diablo para fumar, para drogarme, para que sea mala, la rechazo en el nombre de Cristo Jesús. Y me voy a poner a orar, Señor. Así que, Padre, pido tu respaldo, Señor. Amén y amén. ¿Sí me entendí, hermano? Sí. Eso es lo que tú debes de hacer para que seas libre. Y te voy a decir una cosa. Cuando tú estés convencido de esto, escúchame bien, cuando tú estés convencido de esto, entonces tú me puedes decir: hermano Rafa, ¿usted quiero que ore por mí para que reprenda ese espíritu malo? Ese demonio de cigarro, porque así se les llama, hermano. El cigarro es un demonio, por si tú no sabías. Y cada cigarrito que te fumas es un demonio que entra a tu vida. No es fácil. Señor Jesús, te pido que me libres de todo demonio, Señor. Entonces, cuando tú me pidas que ore por ti, tenemos que declarar todo lo malo que tú hiciste. Droga, alcohol, todo. Para que yo pueda orar por ti y pueda librarte de todos los demonios. A eso me mandó el Señor Jesucristo, igual que a los discípulos del Señor. ¿Me explico? Sí. A eso me mandó, a orar por los enfermos. El que actúa es Dios, no yo. ¿Me explico? Sí, yo nada más soy un medio, nomás soy un conducto, así es, pero yo voy a orar por ti cuando tú seas honesto y sincero con Dios para librarte y sacarte el demonio que tú traes. ¿Me explico? Y que el Espíritu Santo vive en ti. Cuando tú creas esto, mi hermano, estoy a la disposición tuya para poder orar por ti. ¿Me explico? Sí. Cuando tú lo desees, dímelo por favor, para yo orar por ti y reprender esos demonios que tú vas a traer. A mí me han preguntado, hermano, escuche, me han preguntado, hermano Rafa, ¿aún los cristianos traen demonios? Sí. Porque luego no somos honestos con Dios. Por eso el Señor Jesucristo se lo dijo al maestro. Mira, Nicodemo, tú las cosas terrenales que te estoy hablando no las entiendes, imagínate las espirituales, menos. Y tú te dices, maestro, pero te voy a decir una cosa, maestro, si tú no te arrepientes de tus pecados, porque Jesús le estaba diciendo que aunque fuera un maestro, tenía pecados o tiene pecados él. ¿Me explico? Sí. Y le dijo, mijo, aunque tú seas el gran líder, si tú no te arrepientes, no vas a pasar a la eternidad. No vas a tener vida eterna. ¿Sí me explico? Sí. Y hermano, es lo que nosotros debemos hacer. Es lo que nosotros tenemos que hacer. Entonces, tenemos que, para ir aterrizando, hermano, yo le pido a usted que sea sincero con usted mismo. Que usted se quiera. Que usted entienda que le voy a dar esta cita, que lo voy a hacer hasta despacito. Juan 10:10. El Señor Jesucristo dijo: el diablo vino para hurtar, matar y destruir. El diablo lo que va a hacer, hermano, es llevarte al infierno. Si tú sigues en esos pecados de adulterio, fornicación, cigarro, drogas, el diablo te está llevando a eso, porque esas no son prácticas de Dios. ¿Me explico? Sí. Entiéndelo, mi hermano. Yo también fui preso del diablo, por eso te estoy diciendo la verdad. Y es mi deseo de todo corazón decirte la verdad.
Apártate de toda práctica del diablo. El cigarro es del diablo, la droga es del diablo, el robo es del diablo, la masturbación es del diablo, el adulterio es del diablo. Y si tú sigues en esto, entonces vas a seguir en posición del diablo. Y el diablo te va a llevar hasta el infierno. Que quede claro. Y luego en el verso que sigue dice, mas yo, el Señor Jesucristo está diciendo, mas yo he venido para que tengas vida y vida en abundancia. Entonces, hermano, de ti depende. De ti depende, ¿me explico? Sí. De ti depende. ¿Qué quieres? Vida eterna, entrégate a Cristo, pero renuncia a la maldad y al pecado. Amén. Y si vas a seguir en la carne, hermano, vas a seguir siendo presa del diablo. Jamás vas a salir de allí. Porque un espíritu atado te tiene a él. Y el espíritu o demonio tiene dominio sobre tu mente. ¿Me explico? Sí. Y solamente Dios puede romper esa cadena, esa maldición. Solamente Dios, solamente Jesucristo puede romper esa maldición. ¿Sí me explico? Sí. Entiendan, que Dios los guarde. Terminamos este mensaje. Que Dios los bendiga a todos.